Buen día, queridos estudiantes. En este video vamos a abordar los ángulos. Entonces vamos a arrancar con la definición de ángulo. Entonces un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que no son colineales y que tienen el mismo origen. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos dos rayos AB y CD, pero estos rayos no coinciden en su vértice, por tanto no va a formarse un ángulo. En este siguiente caso tenemos los rayos AB y AC. Como coinciden, tienen el mismo vértice o el mismo origen, entonces sí se estaría formando el ángulo BAC. En este otro caso tenemos el rayo AB y tenemos el rayo AC. Aunque tenemos dos rayos, como ellos forman una recta, porque son colineales los puntos AB y C, entonces no se estaría formando un ángulo. De acuerdo a estas afirmaciones, entonces se tendría que, de acuerdo a las gráficas, solamente el segundo caso o el caso central en el video sería el correspondiente a un ángulo, mientras que los otros no me formarían un ángulo. Vamos a mirar qué son ángulos complementarios. Entonces dos ángulos serán complementarios si su suma es igual a un ángulo recto, es decir, si suman 90. Entonces en la representación tenemos que el ángulo BAC tiene una medida de 51 grados y a su vez tenemos que el ángulo EDF tiene una medida de 39 grados. Como la suma entre los dos es de 90, entonces por tanto vamos a decir que el ángulo BAC y el ángulo EDF son ángulos complementarios. Vamos a mirar qué son ángulos suplementarios. Entonces dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a dos ángulos rectos, es decir, si suman 180. Entonces en este caso tenemos que la medida del ángulo BAC es de 120 grados y que la medida del ángulo EDF es de 60 grados. Entonces, como la suma de los dos ángulos es 180, decimos que estos ángulos son suplementarios. Espero, muchachos, que con esta información tengan herramientas suficientes para distinguir qué es un ángulo complementario, qué es un ángulo suplementario y cuándo dos rayos forman un ángulo. Recuerden que si tenemos en este primer caso que no coinciden, no tienen el origen en común, no se estaría formando un ángulo. En este caso, si los tres puntos son colineales, tampoco se estaría formando un ángulo, mientras que si tenemos que los dos rayos coinciden en su vértice y tienen diferente medida a 0 grados o a 180 grados, entonces se estaría formando un ángulo. Espero que esta información haya sido de su utilidad, muchachos. Adiós.